Historia rápida que está en la Biblia para poder entrar y poder establecer los fundamentos de lo que quiero hablarles. Y es una escritura que está en el libro, es una historia básicamente que está en el libro de los Hechos y en el capítulo 8, es una historia muy famosa para los que leen la Biblia. Y en el verso 26, comienza en el 25, pero vamos a iniciar en el 26, y dice: un ángel del Señor se dirigió a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje, fue obediente, y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén a adorar. Verso 28. Y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. La escritura que leía era el capítulo 53 del libro de Isaías. Y dice la Biblia que el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. La palabra que quiero destacar de todo del texto es la palabra acércate. Acércate a ese hombre. Acércate porque ese hombre, dice el Espíritu Santo, está en busca de Dios. Está buscando a Dios. Y no alcanza a entender lo que está leyendo. Y entonces el Espíritu le dice a Felipe: desde antes, levántate. Y en cuanto Felipe ve el carruaje, el Espíritu le dice: acércate. Acercarnos es algo que todos absolutamente podemos hacer. Acercarnos a alguien, quien sea, es algo que todo mundo puede hacer. No se necesitan ciertas habilidades, no se necesita ser muy talentoso, no se necesita más que simple y sencillamente acercarnos. ¿No es verdad? El tema que hoy quiero hablarles, queridos hermanos y amigos, es un tema que definitivamente creo que no hablamos mucho en la iglesia, pero que sí creo que es un tema que necesita, primero está en la Biblia, y número 2, necesitamos constantemente refrescar nuestras convicciones. La semana pasada, bueno, no es cierto, hace aproximadamente 15, 20 días, yo estaba en el trabajo, estaba preparando esta clase, porque esta clase fue la clase que yo compartí en Aragón la última vez que estuve por allá hace 20 días. Y yo estaba armando la clase y de repente yo sabía que mi hija había salido y que había ido a Chapultepec, si no me recuerdo. Y entonces le pregunté a su mamá: oye, ¿cómo está? Yo estoy en el trabajo, monitoreo a mi esposa y a mi hija. Y le pregunto: ¿dónde está Sofía? Me dijo: bueno, está en Chapultepec y fue a pasar un tiempo allá y está con su charla y todo. Entonces se me ocurre hablarle a mi hija y le digo: amor, ¿cómo estás? ¿No? Me dijo: bien. Yo estaba preocupado porque no era tan tarde, pero como buen padre, helicóptero, ya estaba nublado, ya estaba un poco oscuro y ya por mi trabajo, yo trabajo en el sur, y ya iba a llover, ya estaba muy nublado. Entonces le llamo, le digo: ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Me dijo: estamos compartiendo para nuestra conferencia universitaria. Y yo me quedé y le dije: pero ¿ya va a llover? Me dijo: no, ya está lloviendo acá, pero aún así estamos compartiendo. No hay mucha gente, pero estamos compartiendo. Y ese gesto, ese comentario me hizo entender una necesidad que yo tengo. El compartir mi fe, queridos hermanos, y yo se los confieso, no es una fortaleza en mí. Yo soy de esas personas, y quizás tú seas alguien como yo, que espera el momento oportuno para poder compartir la fe. Y siempre estoy esperando el momento oportuno. Yo veo personas, me relaciono con personas, pero de repente a lo mejor el Espíritu me pone y dice: compártele. ¿Por qué no le hablas, no? Y generalmente mi tendencia es que no es el momento oportuno, ¿no? Si a lo mejor él dice: es que Dios, es que la Biblia, es que mi abuelita de la iglesia, ya yo digo: este es el momento oportuno. Y yo siempre estoy buscando el momento oportuno para hablarle de Dios a alguien. Pero ¿sabes qué?
Cuando tú y yo nos convertimos, todos leímos Mateo 28:18, ¿no es verdad? Todos leímos esa escritura en donde Jesús nos pide, nos encarga, nos dice, vayan a todas las personas del mundo, a todas las naciones y compártenles. Y háblenles de mí, háganlos mis discípulos, vayan y hagan. Acércate y háblale. ¿Háblale de qué? De la buena noticia del Evangelio, de la buena noticia de Jesús. Y la clase el día de hoy tiene que ver con eso. Déjenme poner aquí nada más, aquí está, ya. Ok. La clase pudo haberse llamado Buenas Noticias y hubiera sido padre porque yo jamás hablé con Ángel ni con Edith y hubiera sido padre porque el Espíritu Santo ahí pudo haber conectado todo y dijo, habla de buenas noticias. Y te voy a hablar de buenas noticias, pero la realidad es que quise buscar una imagen que pudiera hablarte acerca de huye, corre, escápate, huye. Huye porque estás a tiempo de huir. ¿A alguien le tocó, bueno, a todos nos tocaron los temblores de hace 2 años? Yo no sé cuáles imágenes te impactaron más, pero hubo muchas imágenes de alguien grabando, por ejemplo, en la azotea y ver cómo se tambaleaba todo y de repente un edificio que estaba enfrente se vino abajo. Pero si hay una escena que a mí me impresionó, por eso busqué esta imagen. Es la escena en la colonia Condesa, o la Condesa o la Roma, no sé cuál de las dos, en donde empieza a temblar, las cámaras están grabando y de repente la gente empieza a correr despavorida, a correr por su vida y de repente el edificio se empieza a desmoronar y la gente sale corriendo con un pavor. ¿Por qué? Porque su vida corría peligro. Huye del infierno. El infierno. Hablar del infierno en las iglesias, aún las cristianas, no es un tema muy común. Hablar del infierno no es un tema muy padre, ni tampoco es un tema fácil. Pero como te dije, las Escrituras dan luz y nuestro Señor Jesucristo habla acerca de eso. Se da el tiempo de hablar del infierno. Y lo vamos a hablar el día de hoy. Y cuando le hablaba, ayer Humberto me decía, ¿de qué vas a hablar? Del infierno. Le dijo, ay, no te pases. ¿Qué culpa tienen los hermanos? Ya te pareces a cierta religión, ¿no? Que solo están hablando del infierno. Les digo, pero es que, perdón, es lo que Dios puso en mi corazón y es lo que quiero compartir. Además, es la única clase que tengo ahorita. No es cierto. No es cierto, yo se las quería compartir. Mi esposa no está hoy, te pido que ores por ella. También me comentaron por ahí, perdón, antes de que yo siga con mi discurso, hay alguien que pusieron en las peticiones de oración que se llama, ¿cómo, perdón? ¿Perdón? Jesús de Luna, gracias, perdón. Jesús de Luna, me pasaron a avisar que esa petición fue la semana pasada, que ya lo operaron, que gracias a Dios está bien y que sigas orando para que ya se recupere, pero que ya está bien, ¿ok? Entonces ya, ora por mi esposa, por favor. Ella... yo le dije, quiero compartir esta escritura, este tiempo, esta clase. Me dijo, compártela. Y ya me autorizó. Entonces, espero sea de utilidad. Huye del infierno. ¿Cuántos de ustedes han ido a funerales? De la religión que sea. De la religión que sea. No tiene que ser cristiana. Levanten la mano. Prácticamente la gran mayoría hemos ido a funerales, ¿no es verdad? Y en un funeral, ¿qué es lo que escuchas? Te voy a decir qué es lo que generalmente escuchamos. Hablamos cuando la gente o el sacerdote o la familia comienza a compartir acerca del difunto o la difunta, generalmente dicen cosas buenas. Generalmente dicen, es un buen papá, fue un gran hombre, fue un buen esposo, fue muy responsable, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la tendencia cultural del mexicano es que en un funeral generalmente se habla bien de la persona, aunque obviamente haya tenido sus detalles, ¿no? Todos tenemos detalles, ¿no es verdad? Pero en la cultura mexicana, la tendencia general es hablar bien de los difuntos. Si tú vas a un funeral, te guardas los comentarios negativos y solamente buscas en tu mente decir, bueno, ¿qué puedo decir bien? Ok, y entonces dices algo bueno. Y como buenos mexicanos, está en el chip
es que pensamos que las personas buenas van al cielo, ¿no es verdad? De tal manera que muchas veces en el funeral que sea, la gran mayoría y la tendencia es que ahora está en el cielo. ¿Por qué? Porque era una buena persona. No era perfecto, pero era una buena persona. Y la pregunta entonces es, ¿y quién te dijo a ti que por ser buena persona estás en el cielo? ¿Sabes una cosa? La Biblia no dice eso. La Biblia no da luz a eso. La Biblia establece que ir al cielo no es porque te portes bien. No es porque seas muy buena persona, no es porque seas caritativo o caritativa. Tener un lugar en el cielo no es para esa clase de personas. Tener el lugar en el cielo bíblicamente dice que es para todos aquellos que han reconocido que Jesucristo es nuestro Salvador. Que Jesucristo fue clavado en la cruz y murió en un madero por nuestros pecados. Entonces, lo primero que tiene que reconocer uno es que somos pecadores. Y número 2, reconocer a Jesús. Y número 3, arrepentirnos. Esa es la metodología que la palabra de Dios me dice. No existe el purgatorio, no existe nada de eso. Eso es una mentira. Y te lo refuto con las Escrituras, por si tienes duda. Las Escrituras son claras. El único camino al Padre se llama Jesús. Eso es claro. En la religión que sea. Eso es claro. No hay otro camino. Solo Jesús. Hoy en día vivimos en la era de la tecnología, en donde la tecnología está tan avanzada que un niño, un pequeño de año y medio, una pequeña, porque la he visto, una pequeña, y no le pude tomar foto, pero una pequeña preciosa de mi trabajo, pueden tenerla entretenida, pero no solamente entretenida, ella es tan hábil, una niña de 1 año y medio, que puede estar controlando un teléfono. Es impresionante, ya traen el chip también ellos. O sea, ya la tecnología, los chavitos, de verdad, una niña de 1 año y medio y se entretiene varias horas. Y por ahí Jessica, que anda por ahí, ella la conoce. Es impresionante. Pero hoy todo mundo puede estar conectado. Y la gran mayoría de todos los mexicanos y en todo el mundo tenemos acceso a Internet, ¿no es verdad? Pero ¿qué es lo que oímos? ¿Cuáles son los mensajes? ¿Cuáles son las voces que tú y yo escuchamos en Internet? Bueno, hay bastantes youtubers, hay influencers, hay una cantidad de personas. Hay predicadores, hay muchas cosas, hay muchos mensajes que tú vas a escuchar en la Internet. Pero uno de los mensajes, y esto es un estudio, no es porque yo lo estoy diciendo, sino realmente es un estudio. El mensaje que más la gente está buscando querer escuchar es acerca de cómo prosperar, es acerca de cómo me va a ir mejor, es acerca de cómo puedo ser mejor papá, cómo puedo ser mejor esposo, de cómo puedo tener dinero, de cómo puedo emprender, de cómo puedo yo. La gran mayoría de los mensajes que tú vas a escuchar, las voces autorizadas de la Internet, lo único que quieren o lo único en lo que se especializan, porque ese es el estudio, es que todos queremos alimentar nuestro ego. Todos queremos que nos vaya bien, todos queremos ser felices en este mundo. Todos queremos. Y el detalle es que todas las voces, la gran mayoría, no todos, la gran mayoría de los personajes, hombres y mujeres, que tienen éxito, son los que te van a hablar acerca de tu ego, de lo mejor para ti. Y te voy a decir una cosa, y no es algo que yo creo o que venga de mí, es algo que viene de la palabra de Dios y es lo que vamos a desarrollar. Pensar todo el tiempo en ti mismo es lo peor que tú puedes hacer para un día poder estar en el cielo. Ser alguien egocéntrico, egoísta, que no te importa
las demás personas con tal de obtener algo, tienes un problema delante de Dios. Si tú y yo solamente estamos pensando y viviendo y consumidos en nosotros mismos, tenemos un problema delante de Dios. Y quiero que lo veamos. Huye del infierno se llama la clase. Y para eso vamos a estudiar un pasaje que está en Lucas, y que está en Lucas 16. Todos traen Biblia todavía, ¿verdad? Y si no, traen sus dispositivos. Ok, vamos a leer la Biblia, ¿les parece? Vamos a leer la Biblia. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 16. Y en lo que me alcanzan, o en lo que les funciona o les prende su aparatito electrónico, Lucas 16, voy a comenzar a leer. Lucas 16 es un pasaje controversial. Ojo, es un pasaje complicado. No es un pasaje sencillo. Es un pasaje que teológicamente no cualquier persona lo puede entender o explicar sobre todo. Y la intención mía de poderte compartir este pasaje no es hablarte de exégesis, no es hablarte de lo profundo de cada versículo que ahí está. Sí voy a hablarte del infierno, sí voy a hablarte del cielo y sí voy a hablarte de ciertos principios básicos que están aquí, a simple vista. No voy a profundizar, de tal manera que no te saques de onda entre si los que van a ser arrebatados y todo esto que contiene la exégesis, de poder entender este texto. ¿Ok? Número 1, es una parábola. La mayoría de nosotros usamos la Dios habla hoy. Te voy a leer la Dios habla hoy. Y el título de este pasaje es La parábola del rico y Lázaro. ¿Ok? ¿Qué es una parábola? Bueno, una parábola es una comparación. Así, en palabras simples, lo que Jesús está haciendo aquí es comparar, es narrar una historia corta con un propósito y con un mensaje, pero es una comparación, ¿ok? Con eso en mente y entendiendo que no voy a hacer exégesis del texto, por si al final quieres decirme, oye, a ver, explícame eso de cómo vamos a ser arrebatados, ¿no? Oye, pero yo tengo duda, ¿vamos a ser enterrados o vamos a ser llevados o me muero y voy al cielo directo? Aguas, no te voy a explicar eso, ¿ok? Porque el propósito del texto, o de lo que más bien, no del texto, de lo que yo quiero compartirte es acerca de buenas noticias, ¿ok? Y llevaría mucho tiempo, entonces vamos rápido. Leamos. Verso 19. Había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un pobre llamado Lázaro que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió y fue enterrado. Versículo 23. Y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, en el Seol, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó: Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego o en este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes. En pocas palabras, tú viviste para ti mismo, tú disfrutaste la vida, tú te encargaste solamente de vivir para ti, ¿ok? Tuviste tu parte de bienes y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. De modo que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar aquí. El rico dijo: Te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les llame la atención y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que le hagan caso. El rico contestó: Padre Abraham, eso no basta. Pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán o se convencerán. Pero Abraham le dijo:
Si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite. Lo primero que quiero destacar de este texto es lo que no dice. ¿Qué es lo que no dice? Primero, es una parábola, y número dos, es una comparación que contiene una enseñanza muy profunda. Y Jesús, en este pasaje, lo primero que no está diciendo es que los ricos van a ir al infierno y que los pobres van a ir al cielo. O sea, esa no es la interpretación correcta de lo que estamos leyendo. Número uno, el punto número dos, es que Dios no tiene ningún problema con las riquezas. Jesús no tiene ningún problema porque te vaya bien. De hecho, la Biblia, si tú la lees a profundidad, todo el tiempo nos está llamando a dar lo mejor, a ser mejores trabajadores, a que lo que hagamos lo hagamos bien. ¿Ok? Y créeme, si tú eres una persona, si tú eres un cristiano, un discípulo o discípula que hace bien su trabajo, te va a ir bien y vas a prosperar y vas a tener dinero y vas a poder vivir bien. Y si Dios te dio las habilidades, el talento para poder hacer una fortuna, está bien, hazlo. Porque si no, entonces el rey Salomón estaría en pecado. La Biblia dice que el rey Salomón fue el hombre más rico de todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Dios no está peleado con las riquezas. A Dios no le molesta que te vaya bien. Un día, todos conocen a Rick Warren. Rick Warren es el autor de Una vida con propósito. Es un autor famosísimo, cristiano, y además millonario. Pero un día se volvió tan popular, se volvió tan famoso, que mucha gente y muchos periodistas famosos lo entrevistaron, lo invitaban a su programa y le decían: venga, señor Warren, queremos preguntarle. Y en una de esas entrevistas, el periodista le dice: oiga, señor Warren, usted ya tiene mucho dinero, ¿es pecado ser rico? Y entonces Rick Warren le dice: no es pecado ser rico. Lo que sí es pecado es morir rico. El problema con las riquezas, el problema con las habilidades que Dios te ha dado para hacer riqueza, es que no alcances a entender por qué Dios te bendice tanto. Ese es el verdadero pecado. El pecado no es ser rico, el pecado no es no entender por qué eres rico. Tener prosperidad, querido amigo, querido hermano, tiene un propósito. Y ese propósito es bendecir a otros. Cuando Rick Warren le pegó al gordo y su libro fue tan famoso, empezó a ganar tanto, se volvió un bestseller en todo el mundo y empezó a ganar tanto dinero. Por eso me encanta su historia y por eso te la comparto, porque cuando él recibió su primer cheque de miles de dólares de las ventas que había obtenido su libro, lo que hizo fue endosar ese cheque y hacer una cuenta de todos los años que él llevaba de pastor, de ministro, y hizo la cuenta, la contabilidad de cuántos años su iglesia le había pagado sus honorarios, su sueldo. Y lo que hizo fue devolverle a su iglesia todos los años que a ellos le habían pagado a él. Se lo devolvió a la iglesia. El problema no es el dinero. El problema es qué haces con el dinero. Hoy yo sé que muchos tienen miedo de ofrendar. Hablar de dinero para muchos, y ese no es el punto, pero yo lo que quiero es aterrizar esto. El problema no es el dinero, el problema somos nosotros. Porque pensamos, porque cuestionamos, porque decimos: bueno, ¿a dónde va a parar mi dinero? ¿A la bolsa, al bolsillo del ministro? Mira, el ministro tiene un sueldo y todo lo que tú y yo damos va para avanzar el reino. Siempre. Y así va a ser. Dando o no dando. Dios va a hacer que su reino avance, que la iglesia avance. Dios va a hacer que tengamos un lugar donde alabarlo, donde ya no pagar rentas. Dios se va a encargar de darnos un lugar para nuestras futuras generaciones.
para que nuestros hijos tengan un lugar digno de donde alabar a Dios. Y donde la gente pueda entrar y alabar a Dios y conocer y escuchar la buena noticia. No es problema, no es pecado ser rico. Lo que sí es pecado es morirte bien rico. Y no saber para qué Dios te bendijo y te dio tantos talentos. Lo que sí está diciendo Jesús aquí es esto. Dice que había un hombre rico y describe al hombre que le encantaba vestirse con gran esplendor en púrpura. Te voy a manejar algunas versiones. Ese es el propósito del por qué te voy a pasar algunos textos, pero son diferentes versiones. Esta es la NTV. Dice que le gustaba vestir con gran esplendor en color púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. La Dios habla hoy, dice que le encantaba todos los días hacer espléndidos banquetes. No solamente era un ricachón, no solamente tenía mucha lana, sino que además la despilfarraba. Y lo que Jesús sí está diciendo aquí es que este hombre estaba consumido, ensimismado, pensando todo el tiempo en sí mismo. Por eso dije, si es un problema cuando todo el tiempo solamente estás pensando en ti, porque no alcanzas a ver la necesidad de los demás. Este hombre tenía un gran problema. Dice la Biblia que tenía a un pobre lleno de llagas, que los perros le lamían las heridas a la entrada de su casa y que solamente se conformaba con las migajas que caían de la mesa del rico. Este hombre rico ni siquiera se enteró que a la puerta de su casa, y tampoco le importó, que había un hombre con necesidad a unos pasos de él. Estaba tan consumido en sí mismo que no se dio cuenta y además no le importó. Ok, lo que Jesús está diciendo es, si tú eres como este hombre rico, en donde todo el tiempo solamente estás pensando en ti mismo, tienes un lugar en el infierno. Y lo interesante es el segundo caso, el pobre. El pobre dice que estaba tirado a la puerta y algo que me encanta es que en esta parábola, y que yo nunca había entendido hasta ahora que lo estudié otra vez, es que en este texto al pobre le pone nombre, al rico no le pone nombre, pero al pobre sí le pone nombre. Y eso yo ya lo había visto, pero no lo había entendido. Y la pregunta es, ¿por qué al pobre le pone nombre? Número uno, lo describe como un hombre pobre. Y esta palabra de pobre es la representación perfecta de lo que Jesús mismo ya había dicho antes en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, que dice, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Número uno, describe a Lázaro como un hombre pobre lleno de llagas, que no le iba bien. Y en Mateo capítulo 5, verso 3, Jesús dice, bienaventurados los pobres del corazón, de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí Jesús en esta parábola? Que Lázaro era un hombre de Dios, era un hombre temeroso de Dios, que amaba a Dios, que honraba a Dios, que no le iba bien y que reconocía su necesidad espiritual. Era un hombre pobre de espíritu. Pero por si cabe alguna duda, algo interesante es, ¿por qué le pone nombre? ¿Por qué le dice Lázaro? Bueno, en Lucas 10, cuando Jesús manda a sus discípulos a predicar el evangelio y a sanar enfermos y les da poder, ellos van y predican y hacen milagros. Y cuando regresan, llegan con el maestro y le dicen, felices. O sea, hicimos grandes proezas, Señor. Sanamos enfermos, hicimos milagros. Y Jesús les dice, pero no se alegren de que los espíritus los obedecen, porque eso era algo impresionante. Los espíritus nos obedecen, Señor, sino de que sus nombres ya están escritos en el cielo. El punto aquí es que Jesús le pone nombre al pobre porque su nombre está escrito en el cielo. Lázaro, así como el tuyo y el mío, si es que hemos creído.
y nos hemos convertido verdaderamente. Lázaro, según esta parábola, era un creyente. Los dos eran judíos, porque conocen perfectamente a Abraham y le dicen Padre Abraham. De hecho, te podría decir que los dos eran creyentes, pero uno dice que tenía un espíritu pobre y amaba y honraba al Señor. Versículo 22. Sucedió lo que tenía que suceder y lo que nos va a suceder a todos en este salón. Vamos a morir, absolutamente todos. Nadie sabe cuándo ni a qué edad, pero todos vamos a morir. Eso es un hecho. Eso yo sé que tú sí lo sabes. Quizás no vas a creer mucho lo que yo te estoy diciendo de la Biblia, pero de lo que sí creo que estás convencido es que te vas a morir. Todos vamos a morir tarde o temprano. Y yo no sé ni las circunstancias ni cómo, pero todos moriremos. Pero lo que dice el texto en la traducción actual es que uno fue a un sitio de honor y el otro fue a un sitio, dice que lo enterraron. Simplemente uno dice que lo llevan, vienen los ángeles y lo llevaron o lo colocaron en un sitio de honor, que es el cielo. ¿Ok? Y al otro simplemente lo enterraron. Versículo 23 dice, cuando ya estaba en el infierno, la palabra infierno, donde sufría muchísimo Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Lo que me encanta es que Jesús se toma el tiempo en este pasaje para darnos una descripción completa, correcta y clara de cómo es ese lugar. Dice aquí, donde sufría muchísimo. Un lugar de tormento. Y dice que cuando se da cuenta, hace algo que me llamó mucho la atención también. Versículo 24. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y yo no sé tú, pero tampoco yo me había dado cuenta, pero este hombre comienza a clamar, Padre Abraham. En otras palabras, comienza a orar. Y le dice, ten misericordia, ten compasión de mí, que estoy en este lugar de tormento, de sufrimiento. Ten compasión de mí. ¿Y sabes qué entendí? Mira, todos los seres humanos vamos a orar tarde o temprano. Ya sea que lo hagas en vida o ya sea que lo hagas en el infierno. Pero todos clamaremos a Dios. Ya sea aquí en vida o allá en el infierno. Y este pasaje me da luz de eso. Porque este hombre comienza a alabar, comienza a clamar, comienza a orar, comienza a pedir misericordia. Y le dice, Padre, por favor, manda a Lázaro a que coloque su dedo en agua y por favor venga y lo ponga en la punta de mi lengua porque estoy sufriendo muchísimo. Yo no sé cuánto te cueste orar aquí en la tierra. Pero ¿sabes qué? Si no aprendemos hoy a hacerlo en la tierra, lo vamos a hacer en el infierno también. Pero todos los seres humanos vamos a orar. Y vamos a orar al Padre. Tarde o temprano. Y mi recomendación es que lo hagamos en vida. Que lo hagamos ahora, que lo hagamos acá. Que nos esforcemos por buscar a Dios, por alabarlo, por rogarle, por clamarle. Y no que seamos indiferentes. Y no que seamos arrogantes. Y digamos, pues de Dios yo ni me acuerdo a veces. Aguas. Porque créeme, este pasaje es tan cierto como el que tú me estás viendo a mí y yo te estoy viendo a ti. Es verdad. Por eso está en la Biblia. Y por eso es tan importante que hablemos de eso también. Versículo 25. Abraham le dijo, Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida. Recuerda que hiciste lo que se te pegó la gana. Viviste para ti mismo, hijo. Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Bueno, si yo te pudiera resumir en una palabra lo que es el cielo y lo que es el infierno, aquí lo dice. Lo dice Abraham. Dice, el cielo es un lugar de consuelo y el infierno es un lugar de angustia y de angustia eterna, permanente. No es por un tiempo.
es permanente. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia que te tengo el día de hoy? Es que ese lugar preparado para todos aquellos que quieren vivir solamente para sí mismos y no pensar ni en Dios ni en los demás, no es un lugar que Dios preparó para ti y para mí. El infierno no es un lugar que Dios diseñó para el ser humano. ¿Sabes? Dios diseñó al ser humano para vivir, para la vida. Por eso cuando nos estamos muriendo no nos queremos morir. Porque nos gusta la vida, porque nos diseñó Dios para la vida. Pero para la vida no solamente en la tierra, sino para la vida eterna, en comunión con Él, cerca de Él, no en el infierno. Dios no quiere que tú y yo vayamos al infierno, créemelo. El ser humano fue creado para la vida y la voluntad de Dios es que nosotros no vayamos al infierno, sino estemos con Él, recibiendo consuelo. El problema, te voy a decir que es el ir al cielo o el ir al infierno no depende de Dios, depende de ti y de mí. El ir al infierno es por voluntad propia. Es algo que tú decides. Y esto es lo increíble de Dios, que nos dio un regalo maravilloso, que a veces ni siquiera apreciamos ni entendemos. Nos dio libre albedrío. La decisión de si aceptas leer la Biblia, de si aceptas el regalo que Dios te da o no, es tuya. Nadie te va a obligar. Es tu decisión. Dios te regaló eso. Dios te dio el regalo para que tú decidas qué es lo que tú quieres. Pero eso sí, tienes que decidirlo aquí, porque allá ya no hay retorno. Allá ya no hay manera. Abraham le dice, de aquí a allá hay un abismo. Y ni de aquí, ni de allá para acá, nadie puede pasar. ¿Ok? Ya no hay manera. Dios nos regaló el libre albedrío. Dios no quiere, Dios no desea que tú y yo vayamos al infierno. Dios quiere que tú y yo y nuestros seres queridos y las personas que amamos estén en el cielo, con Él. Cuando el hombre rico se dio cuenta que ya no había esperanza para él, en el versículo 27, entonces dijo, te ruego, vuelve a orar, vuelve a rogar. Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, hablando de Lázaro, que tengo 5 hermanos. Este hombre tenía 5 hermanos. ¿Y adivina qué? ¿Cómo crees que vivían? De la misma manera que él, consumidos en sí mismos. Y este hombre rico sabía perfectamente que si sus 5 hermanos no se arrepentían y no cambiaban su vida, ese mismo lugar los estaba esperando. Y es por eso que vuelve a clamar y le dice, te ruego por favor que resucites a Lázaro y que lo mandes a la casa de mi padre, para que por favor no vengan a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Y el rico le dice, no le harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Pero Abraham cierra el pasaje diciendo, si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, y tampoco se convertirán o convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Y aquí termina la parábola. Simple y sencillamente es que le hagan caso a Moisés y a los profetas. Que le hagan caso a esto, a la Biblia. Que le hagan caso, que la obedezcan. ¿Sabes que la Biblia es el bestseller número 1 del mundo? ¿Sabes que es el libro más vendido en toda la historia de la humanidad? ¿Sabes que hoy tú la tienes gratuitamente con simplemente hacer tic? Y puedes abrir la Biblia y puedes tener acceso a Moisés y a los profetas. Te voy a decir cuál es la encrucijada más grande que tiene el ser humano.
La encrucijada más grande que tiene cualquier persona no es qué carrera voy a estudiar, con quién me voy a casar, qué carro me voy a comprar, a qué escuela van a ir mis hijos. No. La encrucijada más grande que tiene todo ser humano es si le hago caso o no le hago caso a la palabra de Dios. Esa es la encrucijada. ¿Hago caso o no a la palabra? Así de simple. Y esa es la decisión más importante que todo ser humano tiene que tomar. ¿Me sujeto a Dios? ¿Obedezco a Dios? ¿Entrego mi vida a Dios? ¿O simple y sencillamente sigo con mi vida egoísta pensando solamente en mí? Y es ahí donde entramos tú y yo, hermano. Es ahí donde entramos en escena nosotros. Porque hoy hay muchas personas, número uno, que no lo saben, o número dos, que han rechazado la palabra de Dios. Y es ahí donde Dios a ti y a mí nos ha puesto en esta ciudad, en esta colonia, o en la colonia donde tú vives, para que vayamos y compartamos buenas noticias. ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste la Biblia a alguien? O que lo invitaste a la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez? Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste a alguien o le hablaste de Jesús a alguien? ¿Cuándo fue la última vez? Gustavo Amadero, queridos hermanos, es una región que ha crecido muchísimo. Es una región que Dios ha bendecido muchísimo. Pero lo que te estoy diciendo no es para que nos volvamos arrogantes. Es para que entendamos. Mira, este grupo de 500 personas, 600 personas, no es nada comparado con la multitud de millones que viven allá afuera y que se están perdiendo. Y que tú y yo podemos hacer una diferencia. Que tú y yo podemos compartirles buenas noticias. Compartir la fe tiene que ser algo intencional. Tiene que ser algo en lo que tú y yo estamos trabajando y construyendo. Tú y yo tenemos que ser intencionales. ¿Cómo sería que por lo menos cada uno de los que estamos aquí, cada uno, le compartiéramos o le habláramos de Jesús a alguien? Una vez al día. Una vez al día, nada más. No a muchos, no a 100, una vez al día. ¿Cómo sería? ¿Cómo te sentirías? Pero la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que le compartiste la fe a alguien? Yo sé que no es así. Yo sé que no es así. Aguas. Pero nada más imagínate, ¿cuántas personas que tú conoces, que te conocen a ti, hoy están en el infierno? ¿Te has puesto a pensar si acaso, no es así, es un ejemplo, pero ¿qué estarán clamando? Maldito Juan Roque, que me conoció y jamás me compartió. Y hoy estoy aquí. Jamás me insistió, por cobarde, por miedoso, por egoísta. ¿Cuántas personas que tú conoces hoy pueden estar en el infierno maldiciendo tu nombre? No es así, es un ejemplo. Pero tú y yo, lo digo con todo respeto, porque tú y yo tenemos algo maravilloso que Dios nos ha regalado, que es la salvación. Y a veces parecemos como el rico que no le importan los demás. El propósito de esta clase, hermano, es llevarte a entender que hay mucha gente que se está perdiendo y que está camino al infierno si tú y yo no les compartimos. Necesitamos hacer eso como iglesia, hermanos. Gustavo Amadero, mira, si necesitamos hacer 2 reuniones, 3 reuniones, 4 reuniones para llenar este lugar y hablarles del Evangelio, hagámoslo. Que eso no nos detenga, pero compartamos la fe. Hablemosle a las personas. Yo quiero comprometerme a eso delante de ustedes. Yo quiero compartir. Yo quiero hablarles de Dios. Pero simple y sencillamente necesitamos hacerlo. Cerramos en 2 de Pedro, capítulo 3, 9, y dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Este es el corazón de las buenas noticias, este es el corazón de nuestro Dios,
Este es su corazón. Que nadie perezca, que nadie se pierda, que nadie vaya al infierno, sino que todos, absolutamente todos, se salven. Amén. Amigo mío que estás hoy aquí, no salgas pensando a la ligera. De verdad, no pienses eso. Toma una decisión. Dios te da ese privilegio. Toma la decisión. Tienes la libertad de elegir. ¿Qué vas a hacer con esa libertad? ¿Qué es lo que vas a decidir? ¿Qué decisión vas a tomar? Dios te trajo a este lugar para que pudieras escuchar esto. No a mí, a su palabra. Y puedas aceptar, por favor, acepta la invitación de poder estar un día en el cielo. Amén. Mi intención no es dejarlos calladitos, no es dejarlos con una carga. No quiero dejarlos cargados, hermanos. Pero sí creo que es nuestro deber hablar de esto también. Y salir juntos y compartir. Hablarle a la gente de Dios. Y ser parte de la salvación que Dios tiene para la humanidad. Amén. Vamos a orar, acompáñame a orar.